Ahora me toca hablar de uno de mis cantantes favoritos porque yo debo confesar que de verdad soy fan de Juanes. Además, esta es la segunda vez que lo he entrevistado, alguna vez lo entrevisté en Nueva York y es un tipo tan sencillo, tan humilde y con tanto talento que de verdad ha sido un placer volver a hablar con él de su última producción, se llama Orígenes. Y yo le decía a Juanes, la verdad es que hay que ser bien osado para tomar canciones que prácticamente se han convertido en himnos y apropiárselos. ¿De qué estoy hablando? De canciones, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, o de Carlos Gardel, o de Juan Gabriel, canciones de Bruce Springsteen, de Ziggy Marley, de Fito Páez, de Joaquín Sabina. Es una cosa increíble, porque incluso lo que hace Juanes es hacer arreglos musicales donde él sigue brillando con su timbre de voz, con su estilo, ¿no es cierto?, para ofrecer una versión fresca, renovada. Esta producción que recoge una compilación de las canciones que conforman el soundtrack de la vida del cantante colombiano, además va acompañada con un video documental que es hermoso porque cada canción tiene un estilismo particular que refleja la época de cada uno de los temas. La verdad es que es sorprendente el resultado y más sorprendente aún la reacción de los cantautores originales, ¿no es cierto? Se imaginan los nervios de Juanes al preguntarle a Juan Luis Guerra, oye, ¿estuvo bien cómo canté tu canción? A Ziggy Marley se le gustó cómo cantó esta canción, himno de reggae. La verdad es que es sorprendente y refrescante a la vez. Vamos a verlo. Señoras y señores, con ustedes, Juanes. Pamela, ¿cómo estás? Juanes, no sabes qué ilusión me hace estar contigo. Tú vienes cansado de una seguidilla de entrevistas y yo tengo todavía fresca en la memoria la entrevista que te hice en Nueva York y el concierto al que fui en Nueva York, en un teatro que disfruté tanto. Así que, entiéndeme, muy contenta de estar esta tarde contigo. No, para mí también un placer, por favor, gracias de verdad por tu tiempo y estoy encantado. Y quiero decirte que luego de ver el documental, hombre, te digo que has sido atrevido, que has sido osado, que te has adueñado de prácticamente himnos de la música en español y bueno, un par en inglés, porque literalmente son himnos y los has hecho tuyos. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. ¿Dónde surge esta osadía de hacer esto? Pues bueno, realmente viene desde hace mucho tiempo. Siempre me gustaba cantar estas canciones con mis amigos, en las reuniones o en la familia. Y en los conciertos, cuando íbamos de gira hace años, siempre terminábamos a veces con ánimos de seguir cantando y en el camerino nos poníamos a cantar. Y un día estábamos en Marbella, España, y estábamos cantando Julio Jaramillo, Gardel, en fin, vallenatos, y de repente dijimos, hey, ¿por qué no hacemos este álbum? Sería una buena cosa para hacer, y ahí comenzó como la semilla de este proyecto. Esos son los peores minutos de la vida. Cuando uno le muestra una canción a alguien, y en este caso, por ejemplo, que le estás mostrando las canciones a estos personajes, a Fito Páez. Tenía eso nada más, y tenía el amor después del amor. Fue en un pueblo con mar, una noche. Al maestro Joaquín Sabina. A esta canción le han hecho miles de versiones. A Ziggy Marley, que es el hijo de Bob Marley. Origin is, I'm gonna say, the first spiritual birth. Juan Luis Guerra. Figura de tú, cuando tú me dices origen, lo que pienso en el principio. Eso. El principio de todo lo creado. De todas maneras tiene que haberte pasado, a ver, a mí, las canciones de mi vida de pequeña son las canciones que escuchaba mi mamá. Entonces yo me he sorprendido de grande Sí, escuchando a Julio Iglesias, literal. a José José, a Mocedades, y me conozco las letras completas. Y yo digo, ¿cómo así? Yo jugaba y mi mamá escuchaba la radio. Entonces entiendo que es esto, es el soundtrack de tu vida y esa es la selección de las canciones, ¿no es cierto? Y yo, desde que estaba muy pequeño en mi casa, siempre estaba pues expuesto a la música que escuchaban mis papás, mis hermanos, a lo que sonaba en la radio. Entonces, personajes como Gardel, por ejemplo, en mi casa, pues realmente han sido muy importantes y tenía los vinilos, los cancioneros, porque mi papá y mis hermanos cantaban esta música, Julio Jaramillo.
en fin, los Panchos, los Chugatica, los Visconti, los Chalchaleros. O sea, te podría mencionar una lista inmensa de toda esta música popular y obviamente la música colombiana, pues. Y yo creo que eso me marcó demasiado. De hecho, mi primer acercamiento a la música fue a través de la guitarra acústica con cuerdas de nylon y a través de la música popular latinoamericana, también del vals peruano. Permíteme una licencia y apartarme un poco de la selección de canciones porque has mencionado el vals peruano. Entonces me genera curiosidad, ¿hay algún vals en especial que recuerdes? En este momento no se me viene ninguno a la mente, pero lo que sí sé es que hice un vals hace como 4 meses con Gianmarco, porque estuvo por acá por Miami y nos fuimos a componer. Y después de eso empezamos a hacer una canción que es parte de lo que va a sacar en mi álbum para el futuro. Qué bueno, nos ayudas a develar el misterio porque tú sabes que Gianmarco había anunciado y nos había dejado en la intriga de que había compuesto algo contigo, habían escrito una canción y lo que Gianmarco ha dicho va a dejar huella. Realmente es algo que me gusta mucho y de alguna manera el vals peruano pues se conecta con la chacarera y con el bambuco colombiano en el tema rítmico un poco. Entonces ahí es donde está como la belleza de la música y cómo a través de la región de las Américas va viajando y se va desplazando un poco acá, un poco allá, pero nos conecta muchísimo, ¿no? El disco va acompañado también de un video que pudo haber terminado como una catástrofe porque hay una personificación de las épocas, ¿no es cierto?, con todo el look. Claro. Que pudo haber sido caricaturesco, pero literal te lleva a la época, ¿no? Te transporta. No tengo dinero, nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Cuando nos tuvimos la idea en el papel parecía como una locura, ¿no? De alguna manera vestirte como los Beatles y cantar Julio Jaramillo o Gardel o Juan Gabriel era como raro. Nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. De alguna manera buscamos la manera de esos momentos icónicos de la música en la televisión hacer como un homenaje. La primera vez que los Beatles fueron a los Estados Unidos a cantar en el show de Ed Sullivan o los Rolling Stones en Top of the Pops y cogimos la época de los 60s, de los 70s y de los 80s para mostrar estas canciones. Entonces al final era arriesgado, pero valió mucho la pena y el resultado final es espectacular. Necesito algo más de ti, no prende el fuego. Que además todos terminan encantados, alabando el trabajo que has hecho, porque claro, es un homenaje a estas canciones que han marcado época, pero sin embargo, tú sigues brillando, o sea, es tu timbre de voz, es tu calidad interpretativa, o sea, sigues siendo Juanes. Y brillas en medio de canciones que son muy reconocidas y que la gente podría decir, ay, un momentito, o sea, ¿por qué me cantas la bilirrubina así? ¿O por qué me canta y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina en ranchera? ¡Wow! O sea, ahí sí, se rompieron todos los esquemas. Sí, bueno, la verdad que al principio, como tú dices, o sea, en ese momento, esos 3 minutos que duran estas canciones, pues yo sentado frente a la computadora viendo a los personajes del otro lado, era aterrador. Porque obviamente son personas que me intimidan por su sola presencia y por su influencia sobre mí, ¿no? Y estas canciones tan icónicas, pero la verdad que me puse muy feliz de la reacción tan hermosa que tuvo cada uno de ellos y la explosión de alegría de todos en su personalidad, digámoslo así. Y es un disco que pienso se presta maravilloso para hacer un unplug, lo mismo que para hacer un gran concierto. De hecho, Juan Luis Guerra te dice sobre la interpretación de la bilirrubina, la vas a poner de vuelta de moda. Sí, no, jamás, imagínate, ni siquiera, pues, o sea, podría uno pensar o competir con esas versiones originales porque ellos son lo que son por lo que han hecho y yo creo que más esto se trata de un homenaje, de una manera de respetar este trabajo tan intenso y también de un ejercicio muy profundo en lo personal de regresar como a cada una de esas etapas de la vida y recordar muy bien la esencia de dónde vengo, quién soy. Te alejas del mainstream cuando a la mayoría de artistas se les exige, ¿no?, enganchar con lo que está de moda, el ritmo urbano, el reggaetón. Tú decides esta vuelta de tuerca, decir yo regreso a mi guitarra, regreso a mis orígenes, regreso a mis ritmos. Sí, de acuerdo. Yo creo que en este momento no estoy tampoco buscando ningún tipo, digamos, de fórmulas comerciales o tendencias de moda. Para mí en este caso es artístico 100% y la verdad que quería libertad absoluta para hacer lo que yo quisiera hacer y sobre todo conectarme con ese sonido que a mí me gusta y con el que yo, digamos, me siento muy cómodo y también como que mi alma me pedía a gritos. Entiendo que este disco fue pensado antes de la pandemia, pero me imagino que la reclusión,
a todos nos ha hecho más introspectivos, ¿no es cierto? Nos ha hecho mirar hacia adentro lo que tenemos, agradecer lo mucho, lo poco, y nos ha permitido explorar otros espacios que el día a día alocado no nos permite. ¿Contribuyó en algo esta reclusión? Nosotros grabamos este álbum desde enero del año pasado a marzo, y cuando terminamos de grabar el álbum, casi que a las 2 semanas comienza esta locura del COVID y el encierro, y fue muy interesante poderme dedicar a componer mi música nueva después de haber hecho este álbum de origen. Significa que había recordado muy bien todo lo que tenía que ver con esa esencia y con ese principio, así que me dediqué un año entero a componer y a estudiar. Muchas cosas a mí se me movieron también en este momento del COVID, y sigue siendo. Yo creo que no ha sido fácil pues para nadie, cada uno en su momento y en su vida, pero ha sido un momento de mucha reflexión también. Entonces, a medida que vayamos recuperando, ya para terminar nuestra normalidad, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué expectativas? ¿Podremos verte en Perú? ¿Se está organizando algo de eso? ¿Giras? Tienes este disco que tienes que promocionar, pero entiendo que estás entonces preparando nuevo material, y eso nos llena de ilusión a quienes te seguimos. Sí, claro. Bueno, en este momento, digamos que por las situaciones que vivimos en nuestros países es complicado pensar en conciertos o giras. No está muy claro todavía cuándo va a comenzar a abrirse, digamos, esa parte. Pero en Estados Unidos posiblemente a fin de año hagamos de 10 a 15 shows, y la idea es ojalá que el año entrante, dependiendo de cómo avance la vacuna y cómo avance pues el COVID en nuestros países, poder, digamos, de alguna forma volver a retomar todos esos proyectos que teníamos, y obviamente poder hacer shows en vivo y llevar esas canciones y todo mi repertorio en futuras presentaciones. Es lo que más deseo hacer, de verdad, de corazón, y sobre todo un país como Perú, que, no sé, siempre que voy la he pasado increíble y extraño muchísimo. Y tus fans te extrañamos aquí, Juanes. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. No, gracias a ti, un placer. Gracias. Saludos, gracias de verdad.